yo creo que lo hablamos un poco el tema de Caín. Pero vamos a hablar un poquito mejor de la fe. La fe, un poco de lo que dice el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? En primer lugar, la salvación es por fe. Es por fe, la salvación es por fe. Hay una fe que es salvífica y hay una fe que es sanadora. Hay fe salvífica. ¿Qué significa? Salvífica de que te salva. Y sanadora es que te sana. Porque hay una fe, por ejemplo, la fe que tuvo la mujer del flujo de sangre era una fe sanadora. Por eso dice, tu fe te ha salvado. Cuando habla de salvación está hablando también de sanidad, ¿no? Es decir, la etimología de la palabra. Y por eso hay diferentes contextos de lo que es la fe. ¿Y la fe de Abraham que le fue contada por La fe de Abraham era una fe salvífica, porque le fue contado por justicia. Es decir, que la justicia de Dios tiene que ver con la salvación. Por eso la fe de la mujer sirofenicia, la fe de Bartimeo también fue una fe sanadora. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver. La fe de Jairo fue una fe, también fue una fe en lo que respecta a resucitadora, digamos, ¿no? La de Jairo. La fe de Zaqueo fue una fe salvífica también. Es decir, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Estaba hablando de la revelación de la persona de Cristo. Pero en sí la fe en su contexto el otro día estaba mirando en varios lugares, en el libro de Hebreos también habla, el libro de Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. El ser humano vive por lo que ve. Por eso se crean los ídolos, se mira a las personas. Es decir, si yo no veo, no creo. Ese es el ser humano, el pensamiento humano. En cambio, el que está en el Señor, sin ver, cree. Por eso dice acá que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que vos esperás algo que viene, que ni siquiera sabés qué es, pero tenés convicción de que lo vas a recibir. Se puede haber un juego de palabras, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo tengo fe que quiero ese coche, entonces estoy seguro y tengo la seguridad que voy a recibir ese coche. No es tan así. No es tan así, porque a veces jugamos con todo ese tema. Usted ponga tanto dinero y Dios le va a dar tanto dinero. No, eso es como un trueque que hacemos con Dios. No, en Dios no hay concesiones, no hay concesiones. O crees o no crees, o sos o no sos. O avanzás o no avanzás. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es convicción interior de que Dios es el que realmente está en nuestra vida y que somos salvos. Tener convicción de que somos salvos. Lo primero que hace el diablo, lo hemos hablado, creo que en una de las clases que hemos visto de Génesis, con que Dios os ha dicho, siempre pone una duda, ¿no? ¿Soy salvo, no soy salvo? En medio de los problemas, me achico, me quedo, la gente no me quiere, se me frustran las cosas, no me sale esto, no me sale aquello. Ah, si no te salió, te dices porque Dios no está. ¿Y qué sabes si Dios está o no está cuando no te sale la cosa? Yo creo que a veces cuando no te salen es cuando más Dios está por ahí, ¿no? Es decir, nosotros medimos la fe conforme a lo que tenemos. Abrimos la heladera está llena y decimos, gloria al Señor, tengo fe. Pero vos tenés fe cuando la heladera está vacía. ¿Qué tipo de fe tenés ahí? ¿Qué tipo de fe tenés, no? Cuando tenés un problema, cuando tenés un problema de salud, cuando tenés un problema emocional, ¿no? ¿Qué tipo de fe tenés? ¿No? O te aferrás a Dios o de repente te aferrás al problema. O abandonás. Por eso te quedás o abandonás. No vas a la iglesia.
no querés más, no querés saber más nada, porque Dios nos ayudó. Claro, el otro día me decía César, me hizo una pregunta, ¿no? A veces te hacen preguntas que uno tiene que... pero es interesante la pregunta que me hizo. Me dijo, ¿Dios se arrepiente? Y yo le dije, le compartí que Dios no es hombre para arrepentirse, pero en sí se arrepiente, pero no se arrepiente por Él, se arrepiente por nosotros. ¿Me entiendes? Habla de que la Biblia habla, dice que Dios se arrepintió en el libro de Génesis capítulo 6, habla que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero no es la palabra en sí que Dios se arrepiente, porque Dios no es hombre para arrepentirse. Dios no es hombre, no es humano para arrepentirse. Pero Dios en el sentido del contexto de la palabra quiere decir que se arrepiente, pero no por Él, por nosotros. El problema no es Él, el problema somos nosotros. Por eso mandó a Cristo. Lo mandó a Cristo para que el hombre se arrepintiera, aunque Cristo no necesitaba arrepentirse, pero Él ocupó nuestro lugar. Entonces Dios se arrepiente, dice, este hombre le estoy dando todo y encima no me quiere, ¿me entiendes? Te está dando todo. Y dice, pero ¿será posible? Y ahí es cuando Dios ocupa tu lugar. Y hay palabras y hay cosas y hay expresiones bíblicas que a veces son medias paradójicas. Paradójicas quiere decir que parece que son contrarias, ¿no? Que no tienen relación de ser, no tienen razonamiento, no tienen lógica. Pero para Dios no existe la lógica. Para Dios lo que existe es lo que Él hace realmente tiene objetivo claro. Se llama... Aunque para nosotros parezca algo que no tiene lógica, ¿no? Es como, por ejemplo, es decir, nuestra confianza está puesta en el Señor. ¿Y qué hacemos? ¿Me confío en Dios o no confío? ¿Le creo al Señor o no le creo? Si Dios te da una palabra, ¿le crees? A veces uno suelta una palabra y después por ahí dice, pero no se cumplió la palabra. ¿Pero la creíste la palabra? ¿La tomaste? ¿La recibiste? ¿Entienden? Una cosa es que se emite la palabra y la otra es la que la agarra, es la que la toma, ¿no? Y tiene que ver con fe. Si viene una palabra profética, ¿ustedes creen que es palabra profética? ¿Creen? Y si viene una palabra profética, ¿qué hacen delante de la palabra? Y tienen que creerla, y tienen que tomarla, y tienen que atesorarla. Pero no se cumplió todavía. ¿Qué sabes cuándo se va a cumplir? Cumplir se va a cumplir. Si la palabra profética ha venido de parte de Dios y vos la tomaste, va a llegar un momento que se va a cumplir. Entonces, eso tiene que ver con fe, con convicción. Y yo estoy parado en esa palabra que Dios me dio. Estoy parado en esa palabra. Pasa el tiempo, vienen las luchas, vienen los problemas, vienen las circunstancias, pero yo sigo parado en la palabra. Me aferro a la palabra. Entonces, yo estoy aferrado, estoy agarrado. Pero mira, te dicen, no, pero mira que viene uno y te dice, pasó el tiempo y no la tenés la palabra. Pero yo estoy parado en la palabra. Y pónganle la firma que va a llegar un momento que la palabra se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir. ¿Sí? No es un hombre para mentir. Si Dios te da una palabra y vos te aferraste, y aunque te digo más, aunque quizás el hombre o la persona que emitió la palabra no haya pensado en que esa palabra o la emitió, o no se sabe por qué la emitió, aunque esa palabra, y vos la tomaste, esa palabra se activa. Pero hay que creerla. Un ejemplo le voy a decir. Cuando Jesús vino a ser observado por los sacerdotes, el sumo sacerdote, cuando después lo despidió a Jesús, dijo una palabra que era profética. Y la palabra se cumplió. Y él era un sacerdote que supuestamente estaba en contra de Dios, porque quería matar a Jesús. Entonces, ¿qué dijo él?
es necesario que muera uno y no que muramos todos. ¿Me entienden? Y sin quererlo, él emitió una palabra profética. Porque era verdad, si no moría Jesús, moría la gente. Entonces, a veces uno emite una palabra que no se da cuenta y la palabra llega al corazón. O por ahí una persona puede dar una palabra y la palabra le da y después se va. Y me dijo, ¿qué me dijo? Y yo no sé qué te dije. ¿Te dije algo? No sé, pero te dije algo. Pero yo no me acuerdo lo que te dije. Pero la palabra vos la escuchaste. ¿Me entiendes? Es decir, en el tema del Señor y de la fe es un misterio. Y acá lo que habla la galería de la fe, ¿no? Ya lo hablamos la otra vez con el tema de Caín, que Caín ofreció algo que le costó a él y Abel ofreció algo que le costó a otro. Entonces Dios se agradó del Abel porque le costó a otro. En cambio el de Caín le costó a él. Dios no va a aceptar nada de lo que sea nuestro. Es decir, como justificando que yo hago. Porque el ser humano siempre dice, yo hice, yo puse ladrillo, yo edifiqué la iglesia, yo trabajo, yo predico, yo. Entonces el yo lo ponemos en el altar. Y Dios no te va a mirar el yo. Dios te va a mirar el otro. El que hizo por vos. Entonces, eso tiene que ver la fe. La fe no es por lo que yo hago, sino por lo que otro hace por mí. Que yo le creo al otro. Es decir, ese que hizo algo por mí, en ese creo. ¿Me entienden? Es decir, yo creo en Jesús que ocupó mi lugar. Él murió por mí. Era necesario que Él muriera para que yo pudiera tener vida. Y Dios no me mira a mí, lo mira a Jesús. Y todo lo que hago, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedo. Hoy el pensamiento es todo lo puedo yo. Sacá de adentro lo que tenés, el potencial. Vos tenés un potencial terrible, tremendo, sacalo. Vos sos bueno, sé positivo, sé activo, activá tu propia persona. Tengan cuidado con eso porque a veces pensamos que nosotros somos los que activamos lo que tenemos. Sí, tenemos un potencial, pero en el Señor. Está activado en el Señor. Siempre apoyado en el Señor. Después habla el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, a Dios quiere que nos acerquemos aún viendo quizás lo imposible. Es decir, tener fe en que Dios me va a escuchar, tener fe en que Dios va a estar conmigo, tener fe en que el Señor va a hacer algo por mí. Es decir, yo tengo fe, pero mirá que cada vez tengo más problemas. No importa que tenga más problemas, lo importante es que tenga fe, porque de eso se agrada a Dios. Pastor, le hago una pregunta. Y cuando uno por ahí sí deposita mucha fe, ¿no?, en algo y no es la voluntad de Dios y las cosas no se dan, entonces uno también tiene que estar preparado para aceptar la voluntad de Dios. Decir, bueno, si no se dio esto es porque no era la voluntad de Dios, no estaba la voluntad de Dios en esto. Sí. Muchas veces por ahí a mí me pasó en temas de salud, de alguien que está enfermo, gente que ha partido y por ahí uno tenía toda la fe de que iba a salir y la persona terminó partiendo y por ahí tenés que aceptar la voluntad de Dios y decir, bueno, Señor, era tu voluntad que la persona se fuera, nosotros confiamos hasta lo último, entonces también tiene que ir eso acompañado, la voluntad de Dios con... Bueno, en el caso del que dice, hay dos cosas. Primero, una convicción personal de que Dios va a obrar y Dios tiene que obrar. Y la otra es que yo tengo fe en que puede sanar, pero le dejo que Dios actúe en la persona. Eso sería el tema, ¿no? A veces uno, por el ansia y la emoción de que tal persona se sane, uno dice que quiere, pero en sí le digo que adentro del corazón le está diciendo no. Adentro le dice que no, pero uno dice que quiere que sí. Siempre Dios marca adentro el corazón.
Siempre Dios da convicción. Cuando Dios da convicción de que va a pasar algo, pasa. Pero cuando Dios nos da convicción y uno lo deja en las manos de Dios, Dios va a hacer lo que Él quiera. Aunque yo quiero que se sane, que se restaure, que se levante, yo lo quiero. ¿Entienden? Pero no es dentro de toda la voluntad de Dios de sanarnos. Dios no, por ahí no va a sanar a todo el mundo. ¿No? Pero todo el mundo que viene, uno tiene que darle una palabra de fe. Cualquier persona. Y la persona o la toma, o la deja, o... es el tema. Después, gente mira la fe por el tema de lo que ve, de lo que Claro. siente. Si Dios existe, que me sane el hijo. Pero si tu hijo se sana y no te convertí nunca. Y claro, exacto. ¿Entendés? Ahí está. Porque o tu hijo se sana, o Dios te puede bendecir, o lo que sea. Señor, sacame de esta, y Dios te saca y después no lo seguís. ¿Cuánta gente fue sanada de enfermedades terminales y no siguieron más? Porque el tema no está en la sanidad. El tema está en el interior, en creer. En creer. No sé si de repente por ahí te sana o no te sana. Dios tiene el poder para sanar. Hola, buenas noches. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí está Fina mía. Bueno. Hola, hola. Son programas que te hacen que a veces no sabes. El tema Pero por eso... sabe uno. Pero ellos siempre te buscan, te saltan con otra cosa también. Yo no sé si, por ejemplo, la hija de Jairo se convirtieron. La Biblia no dice nada. Con los 10 leprosos, uno solo. Claro, sí, uno sí, solo. muy bien. Claro. ¿Sí? No sé si Jairo creyó, pero la hija no sé si se convirtió. Y la esposa tampoco. No dice nada. No dice nada. Pero los demás que estaban afuera, que estaban criticando, no moleste más a Cristo, los incrédulos que estaban afuera. Entonces, el tema de la fe es algo, yo creo que es algo interior y es lo que uno se tiene que aferrar. Y más hoy, en un mundo tan materialista como el que vivimos, ¿no? Hoy vivimos en un mundo materialista, en un mundo lleno de confusión, en un mundo lleno de palabras, en un mundo lleno de cosas que se dicen, que se hacen, todo eso. Y ¿qué es lo que vos pensás? ¿No? Porque uno te dice, acá está la verdad, aquel y el otro, y allá, y bueno, la gente, o si no, o sea, algunos se meten en el curanderismo, ¿no? O se tiran las cartas, o qué sé yo, no sé, o van al horóscopo. Cambian la fe espiritual por la fe material, en muchas iglesias se está haciendo eso. La gente por eso se va más el tema de que quieren ver lo que no ven, no creen. O sea, bueno, por ejemplo, algunas personas creen más en el brujo y curandero que digo, pero lo que pasa es que el brujo, el curandero va, le hace unos pases ahí y hasta, bueno, le puede resultar o no, pero va y se va a su casa de vuelta. El problema es que la gente no le gusta la responsabilidad. Porque estar en el Señor trae responsabilidad. la sujeción. El compromiso, no, sujeción no, responsabilidad. Que no es tanto el tema de sujeción. Ser responsable de lo que Dios te da. Es decir, vos sos responsable de decir que vos, ¿qué haces con lo que Dios te dio? Un compromiso. Un compromiso. Es un compromiso, es una responsabilidad. Es lo mismo que ir a casarse. Vos te casás, hoy decís, bueno, los votos ahí que se hacen los votos, y por ahí el hombre y la mujer hacen los votos, y sí, bla, 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 pero después no pasa nada. ¿Entendés? Entonces, cuando uno se compromete, cuando uno realmente se compromete, se tiene que comprometer. Y el comprometerse con Dios es un compromiso, y es un compromiso de fe también, ¿no? Yo cuando me convertí, ya al tiempito me quedé sin laburo. No tenía nada. Y encima, bueno, estaba trabajando por mi cuenta, que empecé ahí en Paso del Rey, y encontré a un pastor que fue el primer pastor que tuve. Y bueno, fui a la iglesia y bueno, ahí Dios me tocó. Yo hacía como unos cuantos meses atrás que ya había aceptado a Cristo en la campaña,
la mano, confesé a Jesús, pero no pasó nada. No me pasó nada raro en mi vida. Pero cuando escuché la palabra, ahí sí, era en el capítulo 3, cuando fueron los jóvenes echados en el foso, en el horno, de Nabucodonosor. Y bueno, Dios me habló, ahí realmente me convenció. Tuve una convicción. Pero, es decir, por ahí muchos me hablaron, pero no pasó nada. Yo creo que es un momento justo. Y ahí es donde yo me aferré a Dios y dije, bueno, esto es lo que yo estaba buscando. Y ahí me aferré. Pero me aferré al Señor y no tenía laburo. Y me fui a vivir a Moreno, después de 4 años de estar viviendo en la casa de mi suegra. Me fui a Moreno a vivir en una quinta, yo marroquinero. Era un marroquinero a ser de jardinero. Sí. Jardinero lo único que tenía era el chalecito que me daban para cuidar de la quinta. Y encima un día no tenía ni para comer. No tenía ni para comer. Por eso a veces, ¿cómo te mide Dios? ¿Cómo mide Dios tu vida? O lo que vos le crees a Dios. Y ese día estábamos en la mesa, teníamos a mi hijo Sebastián, que era el mayor, y mirábamos la mesa y no había, no es como esta mesa que hay ahí. No había nada. Entonces yo le dije a mi señora, le digo, gorda, ¿qué hacemos? Le digo, no, ella me dice, ¿qué hacemos? Y yo le digo, bueno, vamos a orar. Vamos a orar por la comida que Dios nos dio. Y no había nada en la mesa. Y oramos, Señor, te agradecemos en esta noche por la comida que hoy nos diste, vamos a comer, gracias por estos alimentos. Al ratito, golpean la puerta. ¿Quién era? Era la dueña de la quinta, la cual mi señora durante la tarde estuvo haciéndole la milanesa con puré y todo. Y ella viene y dice, Peti dice, esto nos sobró, ¿ustedes lo quieren? No, manzana. No, pero que sí, no lo recibiste, me imagino. Yo no tenía ningún tipo de experiencia de nada. Pensé que no llegaba. No conocía la Biblia, recién convertido. ¿Me entiendes? Y tener un acontecimiento de eso. Y después cuando nos sentamos en la mesa, Peti me dice, ¿qué hacemos? Digo, ahora no vamos a orar si oramos antes. Oramos con el postre. Papá que llega. Cuidado de salvación. Ahora, si yo hubiese de repente dicho, acepta a Cristo, me hablan de un Cristo de poder, de bendición, que te bendice, que te toca, que esto, que el otro, que aquello, y resulta que voy y me quedo sin trabajo, me quedo sin nada, y tengo que decir, bueno, ¿a quién voy a recurrir? ¿Me entiendes? Y yo era nuevito. Nunca había leído la Biblia. Recién ahora estaba empezando a leer la Biblia. Pero ¿sabes qué? Yo me aferré. Si Dios tuvo gracia con mi vida, es porque me aferré a Dios. En todos los problemas que tuve en mi vida, nosotros con mi señora podemos tener el libro gordo de Petete, ¿lo conocen? Sí. Bueno, ese lo podemos escribir también nosotros. Con todas las cosas que hemos pasado, todas las circunstancias que hemos pasado, y cada circunstancia, en vez de ser algo que nos retrase, fue algo que nos hizo escalar, subir. ¿Me entiendes? Porque los problemas no son para quedarse o para ir para atrás. Los problemas son para crecer, para subir. Ahí está la fe. ¿Me entiendes? Porque si fuera el tema de decir, bueno, pero Señor, dame esto. Y a veces somos así, somos consumidores y no somos contribuyentes. Consumimos. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, dame trabajo, dame salud, y somos así. Dame. Consumimos nada más. No, también tenemos que ser contribuyentes. En medio de las ovejas. Entonces, Dios bendice al contribuyente, alegre. Y sabe, mire, le digo algo. Cuando hablamos del contribuyente, como nosotros somos seres humanos, lo primero que pensamos en qué es. Dinero. En plata. Sí, pensamos en dinero.
Ah, pero vos vas a la iglesia y te sacan plata. Sí, exacto, eso me dice mi hija. ¿Qué vas? ¿Te van a sacar? ¿Qué me van a sacar si no tengo nada? Pero cuando tengas, ¿y? ¿Qué me van a sacar? Nada. Eso discuto con mi hija. Por eso, ¿no? ¿Es cierto? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Una vuelta escuché por ahí que decían que el poder del cristiano está en la oración. ¿El poder del cristiano está en la oración o en la palabra? El poder. ¿El cristiano está en la oración o en la palabra? Poder. Porque recién dijiste que Dios te da poder, pero si estás en Cristo, o sea, tienes algunos, ¿no? Dios te da cosas, pero si estás en Cristo, si estás sujeto a Cristo. Si no, porque existen algunas iglesias que dicen, vos tenés el poder, vos tenés la voluntad, vos tenés esto, vos podés salir, vos podés... Bueno, ¿qué te Por dice? eso, ¿Qué te dice? entonces digo, ¿el poder está en la oración El o poder en la palabra? del cristiano No, la es oración y estar la en palabra, Cristo. las dos cosas. O sea, El poder del cristiano es estar en Cristo. la palabra. Sí, la palabra. Y no, tiene relación con Dios, relación con la palabra, relación con tu vida, porque tu vida también tiene que ser un testimonio. Y tu relación tiene que ser con Dios, y es a través de la oración, pero también a través de la palabra, es decir, tu vida está en Cristo. Se dice a veces que el poder del cristiano está en la oración, está bien, pero la oración también tiene que estar en la palabra. Quizás no está explicado así, pero podría ser que se piense en eso, pero no solo en la oración. Tiene que estar todo, es un conjunto de todo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Tiren que después Va a ser difícil, ¿eh? Aprovechen. Aprovechen que va a ser No, viste difícil. que te contesto. Vos decís, me tiraste la cosa, vos Es para superarlo, ¿Eh? es para aprender más. A ver, sí. Yo lo que puedo lo contesto, y lo que no te ¿Qué pregunto. diga? Lo dejo aquí arriba. A veces lo digo así, preguntarle al Señor, ella sabe más que yo todavía. ¿Se puede Yo no explicar, sé nada. ¿Se puede explicar algo de la mujer samaritana en Juan capítulo 4? ¿Pero qué? ¿Sobre qué? Hay muchas cosas para explicar ahí. Sobre lo que creyó la mujer samaritana y a través de ella, a través de lo que ella le creyó a Jesucristo, se convirtieron muchos... Bueno, ahí también tiene que ver la fe. Ahí tiene que ver la fe. La mujer tenía una fe. Porque pero primero era no la lo fe conocía correcta. Jesucristo cuando llegó al... Ella tenía fe, pero la fe estaba mal enfocada. Después el tema de la mujer, que la mujer tenía una mentalidad dividida, porque era mestiza, era hija descendiente de gentiles y judíos. Ellos, los samaritanos, nacieron en el norte de Israel, cuando los asirios conquistaron Israel, a las 10 tribus, y ahí se mezclaron. Y ahí se crearon los samaritanos. Y tenían una mentalidad dividida, eran mestizos. Parte judía y parte... Por eso los samaritanos crearon una Torá. Porque todavía existe, ¿eh? Todavía está la Torá de los samaritanos. Es decir, ellos tenían una Torá y ellos tenían un lugar de adoración. Por ejemplo, el judío oraba en Jerusalén y el samaritano en el monte Gerizim. Ellos tenían un monte para orar. Acá justamente lo que Jesucristo te explica en dónde verdaderamente es lo que viene la adoración, de dónde viene la adoración, porque antes no se sabía, o hasta ahora no se sabe quién es el que tiene que adorar, en qué lugar se debe adorar. Entonces acá en la explicación que da Jesucristo, que le dice a la mujer samaritana, llegarán los tiempos que ni acá ni allá ni en este lugar se adorará. Habla sobre la verdadera adoración a Cristo. Lo que Jesús hizo con la samaritana, que en realidad está hablando a todo lo que tiene la mentalidad dividida, porque hay veces hay gente que está en la iglesia y está en otro lado. Viene a la iglesia y después está... Es el tipo de gente. Entonces, la samaritana tenía una mentalidad dividida y Dios le está hablando a los que tienen mentalidad dividida. Entonces, lo primero que hizo Jesús, lo primero que él hizo fue romper la barrera de lo lejos, es decir, de la idiosincrasia. Rompió la barrera
es la de la idiosincrasia. Porque a veces decimos, no, esta persona no, aquel no, no me junto con ese, no me junto con él. Él rompió la barrera esa. Porque había un propósito, ¿no? Con la mujer. Siempre y cuando haya su propósito. Entonces rompió y habló con la mujer, cosa que antes no se hablaba. Entonces la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Si entre judío y samaritano no, pasamos y no nos miramos. Pasamos y hacemos como a veces hacemos el pasado de fulana y... Oh, mirá, qué linda la estrella. Toda la tarde, encima. Van por enfrente y... Toda la tarde la tele. Y la otra persona va a pasar ahí. Ahí aprendemos algo, que todo empieza con un diálogo. Todo comienzo empieza con un diálogo. Todo algo y de parte de Dios también, un diálogo. Cuando salís a evangelizar y le hablas a una persona, por ejemplo los viernes que salen a dar de comer y todo eso, por ahí hay una persona ahí que no, ni siquiera le tiran una moneda, está ahí con frío, y viene y dice, ¿querés comer? ¡Epa! Qué bueno. Y empieza a comer, y después de comer le empieza a decir, ¿sabés que hay alguien que te ama? Dios quería con la samaritana, dice, la palabra dice que le era necesario pasar a Jesús por Samaria. Y capaz, ¿y por qué venía la mujer al mediodía? Porque la mujer se sentía acusada, señalada. Porque era una mujer, aparentemente había tenido varios maridos. Entonces la mujer que venía al mediodía, a la hora que no tiene que venir, las mujeres venían a buscar agua a la mañana temprano, no iban al mediodía, el sol rajante, yo le llamo la hora de la crisis. El sol rajante, ¿quién va a ir a buscar agua al mediodía? Nadie, en el desierto. Solamente una persona que no quería que la señalaran. Esa mujer. Entonces, ahí estaba el tema. Mente dividida con un problema interior. Se sentía discriminada, se sentía marginada. ¿Cuánta gente marginada se siente? ¿Cuánta gente discriminada? ¿Cuánta gente que tiene la mentalidad dividida? No sabe a quién creer. Entonces ahí se acercó Jesús. Cuando se acerca a Jesús y empieza a hablar y le dice, bueno, mujer, dice, dame de beber. Y cuando él le dice, bueno, tú que sos judío, entonces le dice, si tú supieras con quién estás hablando, si supiera, la mujer no entendía nada. ¿Quién es este tipo que viene a hablar? ¿Quién es? Si tú supieras, dice, él te daría agua que salta para la vida eterna. Y la mujer no entendía ni jota. Miren qué parte humana que tenía en la cabeza, que la mujer le dijo, ¿dónde está tu jarro para tu recipiente para ir a buscar agua? Esa agua. Si vos ni siquiera tenés un balde para buscar agua. Entonces, la mujer no entendió nada de lo que Dios le hablaba. Le estaba hablando de una profundidad muy tremenda. Agua que salta para la vida eterna. Estaba hablando de la vida, estaba hablando de la salvación, estaba hablando de la palabra de Dios. Una revelación, pero en su mentalidad no entraba. En su pensamiento no entraba. Tenía dividido el pensamiento, los sentimientos, las emociones, se sentía marginada, no entendió ni joven. Entonces quiere decir que la palabra teológica a veces en la mente de la gente no entra. Entonces de repente Jesús, quien no quiere la cosa, le dice, anda a buscar a tu marido. ¿Qué tiene que ver la revelación que le dio con andar a buscar a tu marido? Nada. Pero sí tuvo que ver mucho. Porque la mujer le dijo, no tengo marido. Y ahí Jesús le dijo, bien has dicho. Porque no solamente tiene, porque 5 maridos has tenido y aún el que tiene no es tu marido. ¡Pum! Se la dio en la cabeza. Se la dio en la cabeza. Le habló de la vida eterna, de la palabra de Dios. Le habló de la salvación y no entendió ni jota. Pero le habló de su problema
y la persona, me parece que sos un profeta, le digo. Miren, ¿y qué le habló? De sus circunstancias, de lo que estaba viviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces la palabra teológica en los corazones no entra. ¿Por qué? Por los problemas que tiene la gente. Pero cuando usted le habla de la realidad de la vida, entonces ahí empieza, este hombre ¿de dónde me conoce? ¿De dónde sabe lo que yo necesito y lo que yo tengo que tener? Porque la gente no mide, cuando tiene problemas no mide esas cosas. Por más que le diga, venga, si no te arrepentís vas a venir al infierno. No le va a pasar nada. Hay que hablar de la realidad de la vida. La realidad de la mujer que había tenido 5 maridos y aún el que tenía no era marido. Entonces, ahí Jesús, cuando la mujer empezó a ver, me parece que él es un profeta, le empezó a hablar de lo verdadero. Entonces le dice, ustedes tienen una Torá parecida pero no igual. Adoran en un lugar parecido pero no es igual. Tienen algo parecido pero no es igual. Entonces dice, la salvación viene de los judíos. Le quiere decir, le está marcando el terreno de dónde viene la realidad y la salvación. Porque la hora es, y ahora viene, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces él está marcando un tiempo nuevo que venía, que no tenía que ver con cosas físicas, sino con cosas espirituales. Eso tenía que ver con fe. Y bueno, la mujer agarró y dejó el cántaro y salió a buscar, a contarle a la gente con quién se había encontrado, ¿no? Dejó en el suelo lo más preciado, el cántaro de agua. Es decir, cuando vos recibís algo que viene de parte de Dios, no te acordás nada más de las cosas materiales. No te acordás. No pensás en las cosas materiales. Pensás en lo que realmente has recibido. Esta mujer recibió algo que nunca en la vida pensó que iba a recibir. La revelación de la persona de Cristo en su corazón. Y ahí dejó su cántaro. ¿Qué me importa el agua? Me voy a avisarle a la gente que encontré lo que estuvo buscando durante tanto tiempo. Eso tiene que ver con fe. Amén. Y ahora lo dejo. Lo dejo que son las 8:07. Lo dejo. Bueno. Busca a alguien para poder ser discipulado. No sé por qué uno... ¿Te sentiste identificado? Claro, me sentí identificado siempre me voy a sentir identificado con nadie, ¿no? El tema es dejarse discipular. ¿Sí? No todos quieren dejarse discipular. ¿Sí? Porque es como entrar a la luz, ¿no? Cuando uno tiene un maestro para que lo discipule, el maestro va a ver cosas en mi vida que yo no la veo. Entonces me va a ir marcando, me va a ir diciendo, bueno, esta actitud, este carácter, mira lo que dice la palabra. Entonces es como un maestro que trae luz a mi vida. ¿Sí? El tema es dejarse discipular, ¿no? No todos se ponen a la par de un pastor o de alguien mayor. Por ahí no necesariamente tiene que ser un pastor, pero alguien conocido la palabra para dejarse discipular, para dejarse marcar el camino. Y eso es bueno, eso lo aprendí de chico. Yo me acuerdo de cuando mi viejo cuidaba caballos, ¿no? Siempre lo cuento. Y yo lo esperaba porque él trabajaba de taxista a la noche y durante el día cuidaba caballos de carrera en casa. Que los tenían que restaurar, obviamente, porque los traían del hipódromo a casa. Y yo lo esperaba a 5 y media de la mañana, ya levantado con el mate para hacer lo que él hacía. ¿Sí? Entonces, si nosotros realmente amamos al Señor y creemos en el Señor, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos, con un corazón dispuesto, para hacer lo que Jesucristo quiere que hagamos. ¿Sí? Verlo hacer lo que hace el Señor y nosotros hacer lo mismo, porque Jesucristo mismo lo dijo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. ¿Sí? Entonces Jesús tenía el modelo que era el Padre. Entonces nosotros debemos tener también el mismo modelo, el Padre, lo que vemos hacer al Padre. El Padre envía al Espíritu Santo para salvación, el Padre sana. ¿Sí? El Padre se revela a las personas, ¿sí? Muestra su palabra, muestra su persona, su presencia. Entonces, todo lo que hemos visto ver hacer al Padre, ¿sí? Lo que nos cuenta la Biblia acerca de lo que hizo Jesucristo, eso debemos hacer.
Porque por algo vino Jesucristo a la tierra como hombre, para que nos enseñe a caminar como hombres. ¿Cómo debemos caminar? Como Jesucristo. ¿Quién es el modelo? Jesucristo. ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar, en esta situación? A veces eso me quedó grabado de chico, ¿no? Que me decían, bueno, ¿qué es lo que haría Jesús en tu lugar en este momento, ¿no? Pasando situaciones por ahí difíciles, ¿no? Cuando uno es adolescente, como que todos los problemas se le pegan, o todas las cosas son problemáticas, me parece. Me parece que se ve mejor así, ¿no? Sí. Que todas las cosas son problemáticas para los adolescentes. Y bueno, me preguntaban, ¿qué es lo que haría Jesús en tu lugar? ¿No? Y bueno, Jesús haría esto. Estaría orando, Jesús estaría perdonando, ¿sí? Jesús estaría, no sé, amando. Entonces ahí es cuando uno se empieza a identificar con el Señor. ¿Amén? Es una paulita, ¿sí? Antes de seguir con el libro de Deuteronomio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en la vida de Moisés? ¿Sí? Moisés tuvo 40 años en Egipto, ¿sí? Aprendiendo de la ley, aprendiendo a escribir, fue instruido, ¿sí? Digamos, en lo intelectual. Después 40 años en el desierto con las ovejas, ¿sí? Aprendiendo a ser pastor, ¿sí? Estaba siendo instruido en una parte emocional y de carácter, ¿sí? Dicen que Moisés era el hombre más manso de la tierra y de toda la historia, y yo creo que sí. Y después fue 40 años guiando al pueblo de Dios, ¿sí? Instruido en la ley de Dios, recibiendo los mandatos de Dios, ¿sí? Siendo el profeta de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Entonces, lo que recibía de Dios, él lo transmitía al pueblo. Por eso él escribió el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, el Número, Deuteronomio, esos 5 libros los escribió Moisés, ¿sí? De acuerdo a lo que le era revelado, ¿sí? Y hoy estamos con el último libro, que es Deuteronomio. El nombre Deuteros significa segunda, y nomios, ley, ¿sí? Esto es en griego. Muchos dicen que, bueno, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, ustedes, bueno, lo creerán como el Señor se lo revele. Que bueno, que como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hay que interpretarlo en griego. Y no es tan así, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, habla cosas hebreas. Y Dios habla en hebreo, ¿sí? Jesús era judío, ¿sí? Entonces, como Dios es judío, ¿sí? Las cosas hay que entenderlas en el hebreo, de acuerdo a como Dios habla. Dice la palabra, lo que decía el Señor, la salvación viene de los judíos. Entonces hay que entender la cultura hebrea, la cultura judía, hay que entender el idioma para poder comprender un montón de cosas que nos está hablando el Señor en la palabra. Lo que hablamos siempre a veces con César, ¿no? Cuando le pasé la Torá traducida a este judío mesiánico, un conocido que me la pasó, y es más clara que el agua, ¿sí? Uno puede entender un montón de cosas que no comprendemos en realidad. Por ejemplo, nombres que han sido tergiversados en la palabra. Y no es para que se escandalicen, ¿sí? Si la palabra llegó en estos términos a nosotros, para que la entendamos en estos términos, ¿sí? Pero por ejemplo, en la Torá no existe la palabra Dios, ¿sí? Existe Elohim, ¿sí? El derivado de Dios es Deus y a su vez Zeus, Dios griego. Y Elohim significa creador. ¿Ese estaría en el Torá? En la Torá, o tiene que ver con el poder, o poderoso, ¿sí? Tiene que ver, cuando habla de Elohim, habla del creador, ¿sí? Pero tiene que ver esta palabra Elohim con el poder que Dios ejerció en la creación. Estamos hablando de un ser superior a lo que el mundo llama Dios, ¿sí? Porque el mundo tenía sus dioses, pero Israel no tenía Dios, tenía Elohim,
alguien superior a los dioses de la tierra. Lo que destaca la Biblia, la que nos llevó a nosotros, que es con mayúscula cuando habla de Dios, ¿sí? Del Señor. Y cuando habla de otros dioses es con minúscula, para hacer la diferencia. Por eso en esos términos nosotros lo podemos llegar a entender así. Pero si vamos a la mentalidad hebrea, tenemos que hablar en estos términos. ¿Sí? Y estamos hablando de una palabra aún más profunda que esta simple mitología. ¿Sí? Eso sería del griego. Del griego. ¿Sí? Y esto es del hebreo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué línea vamos a entrar? ¿En la griega o en la hebrea? En la hebrea. ¿Sí? Porque es necesario entrar en la hebrea para poder entenderlo a Dios. Para poder entender al Señor. ¿Eh? Es su lengua. Es su lengua. ¿Sí? Entonces, la palabra Deuteronomio la pusieron en el griego, pero en realidad el libro se llama así, de apóstrofe barim, que significa palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los nombres de los libros de la Torá empiezan con la primera palabra del libro. ¿Sí? Por ejemplo, el libro Levítico, ¿sí? Tiene que ver con la comunión. ¿Sí? Jehová o Yahvé habló a Moisés. Y cuando Yahvé habla, es porque quiere tener intimidad. Quiere tener algo con vos, ¿sí? Personal. ¿Sí? No con otros, sino con vos. ¿Sí? Dios siempre llama a los hombres. ¿Sí? Supóngase, vamos a recordar el Edén. Cuando descendió para buscarlo a Adán. ¿Dónde estás tú? Lo llama al hombre. Desde el principio Dios lo llama al hombre. Cuando lo crea, le da aliento de vida, lo está llamando a la vida. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Es la segunda ley. Porque la primera ley que recibió Moisés en el monte Sinaí, él la quebró. ¿Sí? Las dos tablas de piedra que fueron escritas por el dedo de Dios. Ahora Dios le manda que tome dos tablas y vuelva a escribir las leyes. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué las quiebra? Y por la rebelión. Porque habían enojo, digamos. de enojo, sí, por el enojo, claro, se enojó. ¿Y no tuvo temor de Dios? ¿Eh? ¿Si él la escribió? No, lo que estaba haciendo Moisés era manifestarse en contra de lo que estaban haciendo, porque Dios mismo le dijo, descendé ahora porque, claro, hicieron un becerro de oro, ¿sí? Y Aarón mismo estaba metido ahí, ¿sí? Aarón mismo lo fundió, el oro, para formar ese becerro, ¿sí? Y Dios estaba, mientras Dios estaba en la montaña, ¿sí? Los otros estaban adorando a un Dios que no conocían, hecho por manos de hombre. Si le querían dar vida o darle todos los atributos de Dios a un becerro de oro. ¿Sí? No supieron esperar. No supieron esperar el tiempo de Dios. ¿Sí? Mientras Moisés estaba 40 días ahí arriba, ¿sí? Los otros estaban desesperados. Bueno, queremos verlo, bueno, quieren ver a Dios. Después, más adelante, ven la nube de trueno sobre el monte y tienen miedo. Y aparte, cuando baja Moisés con todo el rostro iluminado, tenían miedo de mirarlo al rostro de Moisés también. Entonces, la presencia de Dios les daba temor. Pero Dios es un Dios que busca al hombre para tener una relación personal con el hombre. Dios no va a permitir, si Dios quiere tener una relación personal con César, no va a permitir que nada se le interponga hasta que César escuche. Hasta que César se dé cuenta que Dios le está hablando cara a cara. Porque lo que quiere Dios es hablarnos cara a cara, decir, bueno, acá estoy, háblame. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Porque a veces nos escondemos, que nos escondemos a veces atrás de los problemas. ¿Sí? No, tengo tantos problemas, tengo tantas cosas para hacer, que no tengo tiempo con el Señor, ¿no? Y el Señor me encara y me dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás vos? Y ahí te quedaste, porque el Señor te encaró. Es el Señor que te vino a buscar. O a veces te despertás a la noche y el Señor te dice, bueno, orá por tal. Justo, ahora que es lo mejor del Señor. Ahora quiero intimar con vos, ahora te quiero hablar. Este es mi momento, este es mi tiempo para que me conozcan.
ahora quiero mostrarte mi rostro. No antes ni después. Ahora es el momento. Entonces es el Señor el que va a marcar el momento. No yo, porque a veces voy yo a la presencia del Señor y empiezo a hablar y no pasa nada. El Señor no se reveló, el Señor se mostró, ¿qué pasó? Y el Señor no me quería mostrar nada en ese momento. Y después en otro momento el Señor me encara y me revela algo que yo antes le había pedido. Y nada, bueno, era el momento de Dios. ¿Sí? Es el momento que Dios quiere revelarme. Y en cuanto al libro de Deuteronomio, tenemos 3 discursos, hay 3 discursos de Moisés. ¿Sí? Moisés tiene que preparar a la nueva generación que va a tomar la tierra prometida. ¿Sí? Y se va a hacer cargo de lo que Dios ya le había dado. Entonces lo que hace Moisés es traerle a memoria al pueblo de dónde lo sacó Dios. Acuérdense ustedes que estaban en Egipto como esclavos, porque esta era la nueva generación que nació en el desierto, no nació en Egipto. Entonces no vivieron como esclavos, pero sí tenían la mentalidad de esclavos que tenían sus padres. ¿Sí? Entonces Moisés, como sabía que iba a morir y que no iba a entrar a la tierra prometida, entonces tiene que preparar al pueblo mentalmente. ¿Sí? Entonces le dice, acá hay un tema, ustedes salieron de Egipto. No, pero nosotros no salimos de Egipto, salieron nuestros padres. Si ustedes salieron de Egipto, porque la mentalidad que tienen es la misma mentalidad que tienen sus padres. ¿Sí? Ustedes eran esclavos y Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, ¿sí? Nombrando las 10 plagas, ¿no? Endureciendo el corazón de Faraón, de todos los egipcios. ¿Sí? Bueno, ahora está de moda Moisés los 10 mandamientos, así que todas las predicas van a ser acerca de eso, ¿no? Moisés los 10 mandamientos. Que por lo visto, bueno, está muy, yo la veo, y está muy bien marcada la familiaridad, los tiempos. Bueno, encontré un detalle el otro día que se le veía el cierre a una... No había cierre. Bueno, igual que las mujeres, no se pintaban, están bien pintadas. Las egipcias sí. Sí, Las egipcias sí, pero... Pero Bueno, las otras no. las otras no. Pero bueno, Moisés le trae a memoria todo lo que los padres habían visto. Pero no cuentes. No hay ninguna de Todavía las... no llegó, todavía Moisés no llegó de vuelta. ¿Viste en el Facebook que pusieron? Estaba hablando al pastor de Moisés y dice, y empezó a hablar. Y uno que dice, no, pare, no cuentes esa parte, porque te meto la misma. Claro. Vamos a hablar en Jesús. Claro. Entonces le recuerda la esclavitud. ¿Sí? Lo que Pablo nos dice en los libros del Nuevo Testamento, dice, no vuelvan a la vieja esclavitud del pecado, a la vieja vida. Ahora son una persona nueva, son un hombre nuevo, tienen una nueva naturaleza. Sigan al Señor, sigan sus pasos, sean obedientes a la ley. Que es lo mismo que Moisés le decía. En el segundo discurso empieza a escribir las nuevas leyes, ¿no? A darle los 10 mandamientos de nuevo. ¿Sí? Y habla de las bendiciones de la obediencia. ¿Lo mismo o cambia? No, lo mismo. Ah, como dijiste ahora que era otra... No, es la segunda ley. O sea, se dice la segunda ley porque se escribió por segunda vez. ¿Sí? Ahora sí. Y empieza Moisés con todo el tema de la ley, ¿sí? Empieza a escribir nuevamente en tablas de madera, ¿sí? La ley de Dios, lo que había recibido en el monte, ¿sí? Lo que yo le recibí, se los doy, se los dejo a ustedes, ¿sí? Y Dios le manda a preparar un arca para que adentro esté la vara de Aarón, las tablas de la ley, ¿sí? El maná. Entonces eso era lo que iban a llevar también en medio de la tierra prometida, ¿no? Después habla dentro de todo el libro, el pensamiento clave, ¿sí? Es la obediencia a la ley, ¿sí? Dentro de todo el libro, el pensamiento, la línea del pensamiento de Deuteronomio, ¿sí? Es la obediencia a la ley. ¿Por qué la obediencia a la ley? Porque en la obediencia a la ley tenían la bendición y en la desobediencia tenían la maldición, ¿sí? Que es algo que a nosotros nos sirve para la vida. Si yo le obedezco al Señor, voy a ser bendecido. Si yo le obedezco al Señor, voy a vivir en paz. Si yo le obedezco al Señor, las puertas se van a abrir.
¿sí? Ahora, si le desobedezco, ¿qué pasa? No voy a vivir en bendición, el diablo me va a perseguir, la carne me va a dar vuelta así como una media, me va a manejar, me va a dominar, y todo va a ir de mal en peor. Como el testimonio que daba del chico el pastor, ¿no? Espere que... Claro, porque los vicios lo dominan, porque está viviendo en desobediencia, ¿sí? Y vivir en desobediencia trae maldiciones a mi vida. Entonces, mi vida tiene que ser obediente, ¿sí? No sé, ¿cuántos tienen perro? Bien, sí. Se me escapó. ¿Se te escapó? Sí, no sé. Te cansó de nosotros. Te cansó. A mí me pasó. Me miró así, triste y se fue. Nunca más. Bueno, pero ustedes ven la actitud de los perros, ¿no? Cuando uno le dice, vení para acá, la mayoría, ¿no? Hay perros que son medio rebeldes. Viene, ¿sí? Conoce la voz de su amo. Dice, no hagas eso, y uno saca un diario y le da... y obedece. El perro dentro de todo es obediente, fiel. Dicen que es el mejor amigo del hombre. Que el perro haga sus cosas, sus necesidades afuera por ahí. ¿Sí? Si no tenés que limpiar toda la casa. A veces sí, porque pasa. ¿Sí? Y perdonen la comparación, ¿no? Con el animal, ¿no? Pero nosotros a veces tenemos instintos, ¿sí? Que nos llevan, ¿sí? a la desobediencia. Instintos naturales que nos llevan a la desobediencia, el viejo hombre, la vieja naturaleza, que nos llevan atrás de la concupiscencia de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Y dónde se va ese? Y se va allá atrás de su pecado. ¿Sí? Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Cuando vienen a la iglesia, cara de santito, y cuando van al mundo, hacen desastre. Porque ¿qué pasa? ¿Su corazón dónde está? ¿Dónde está el tesoro de su corazón? En el mundo. Pero religiosamente tienen que quedar bien con Dios. Un corazón religioso que quiere comprometerse con Dios, con las cosas de Dios, ¿sí? Quiere quedar bien con el Señor, pero quiere hacer sus cosas, darse placer a sí mismo. ¿Sí? Pero la Escritura misma lo dice, que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, dijo el Señor. Entonces, ¿cuántas veces metemos la mano en el arado y miramos hacia atrás como Israel? Allá en Egipto teníamos por lo menos cebolla para comer, acá no tenemos nada, tenemos maná. Se nos queda seco acá en la garganta. Entonces, lo que Moisés les dice, no miren atrás, no miren a Egipto. El Señor ya les entregó una tierra prometida, una tierra de la cual fluye leche y miel, una tierra que está llena de bendición. Vayan y tómenla, porque el Señor ya se las dio. Moisés tuvo que mandar nuevamente unos espías de vuelta para ver la tierra prometida, a ver qué es lo que pasaba. Y sí, la información todavía los gigantes estaban, la gente esa estaba ahí, pero si el Señor ya me la dio, ¿cómo me da una tierra que está habitada? Es lo mismo que me regalaron una casa y unos inquilinos adentro. ¿Cómo hago para sacarlo? Señor, me está bordugueando. ¿Qué pasa? Sí, es así. Y bueno, andá y sacalo a los inquilinos. Señor, son grandotes, yo soy chiquito. Andá y sacalo. ¿Sí? El Señor nos da una vida nueva. ¿Sí? El Señor nos da una vida nueva. Tenemos nueva vida en Cristo. Somos nueva criatura. Andá y sacá todos los muñecos que están en tu mente. Empezá a conquistar tu mente. Ahí empieza la bendición. Cuando nosotros logramos conquistar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿sí? Nuestra voluntad, adherirla a la voluntad de Dios. Porque Israel ahora se tenía que poner a la par de Dios. Lo ponen a Josué a la cabeza. ¿Por qué? Porque Josué era un tipo que dormía en la puerta de la tienda de Moisés. Lo seguía Moisés por donde andaba, era la sombra de Moisés, le llevaba el maletín a Moisés. Claro, claro. ¿Por qué? Porque Josué quería aprender de Moisés. Quería saber por qué Moisés cada vez que subía al monte a hablar con el Señor venía con el rostro iluminado y venía distinto. Y Josué quería eso.
quería eso, quería mamar lo que Moisés estaba viviendo con el Señor. Porque Dios no se mostró a todo el mundo. Al que más se le mostró fue a Moisés. Pasó delante, la sombra de Dios pasó delante de él. Señor, quiero ver tu rostro, muéstrame tu rostro. No, no te voy a mostrar mi rostro porque si no vas a morir. Simplemente voy a pasar la sombra de mis espaldas delante tuyo. Y Moisés se tuvo que cubrir, porque la presencia de Dios pasaba. Y Josué veía todo eso, veía la relación que Moisés tenía con Dios, con el Señor. Y Josué quería eso. Y ahora, después de muerto Moisés, deja dicho, bueno, el que me sucede a mí es Josué. Levántelo a él como el cabecilla de Israel, el que los va a guiar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Josué, además de querer tener lo que tenía Moisés, tenía una mentalidad de conquistador. Entonces Moisés tiene que preparar al pueblo, abrirle la mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que van a hacer ahora, ¿sí? Ustedes todavía no lo vivieron, ustedes ahora se tienen que santificar para poder entrar a la tierra prometida. Ustedes se tienen que santificar para poder conquistar lo que Dios ya le dio. Y eso es parte de mi vida cotidiana, es santificarme para poder conquistar lo que Dios ya me dio. Quiero un matrimonio santo, ¿sí? Me tengo que santificar. Quiero un matrimonio bendecido, me tengo que santificar, me tengo que consagrar cada día más a Dios. Quiero una familia, mis hijos todos bendecidos, una casa, un hogar bendecido, me tengo que consagrar más a Dios. Mi vida tiene que estar puesta en Dios. Y esto va mucho para los hombres, porque los hombres somos la cabeza del hogar, ¿sí? Entonces, por la cabeza viene la bendición, ¿sí? Hay madres que son solteras y son la cabeza del hogar y se la han bancado siempre sola, y bueno, pero la bendición viene a través de la cabeza, ¿sí? La bendición viene por la cabeza. Si el hombre o la mujer no se consagran a Dios, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos después se consagren a Dios? No, porque vos tenés que orar. ¿Y vos cuándo orás? Nunca te vi orar, papá. Jamás oraste. No, sí, yo oro. ¿Cuándo? Nunca me invitaste a orar con vos. ¿Se entiende? Entonces, si la cabeza no se consagra, el cuerpo tampoco. Por eso la iglesia es santa, porque Cristo es la cabeza. ¿Sí? Entonces, claro, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Cristo es el esposo de la iglesia. Entonces, si el esposo es santo, la iglesia ¿cómo tiene que ser? Santa, perfecta, ¿sí? Una novia pura tiene que ser, ¿sí? Y hay muchos que hablan mal de tal pastor y empiezan a hablar mal de la iglesia y, che, estás hablando mal de la esposa de Jesucristo. Estás diciendo que la esposa de Jesucristo es una prostituta, se prostituye con... Claro, sí. Es fuerte hablar mal de la iglesia. No están hablando mal de cualquier persona. Están hablando mal de la esposa del Señor, del Creador, de Elohim. ¿Sí? Porque por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces, estamos hablando mal, ¿sí?, de aquel que nos va a juzgar, de la esposa de aquel que nos va a juzgar. A mí no me gustaría que venga alguien y hable mal de mi esposa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la iglesia del Señor es santa. Y por lo tanto se la debe tratar como santa, ¿sí?, como pura. ¿Y por qué hay tanto bullicio en la iglesia, a veces, en las iglesias, ¿no?, en general? Que meten cosas del mundo y hacen esto y hacen aquello que no tiene nada que ver con la palabra, y porque ellos no son de la iglesia del Señor. Dice la Escritura, estaban en medio nuestro, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Nosotros, o sea, la iglesia del Señor es una iglesia pura y santa. Entonces tiene que ver con la forma de vida mía. ¿Sí? Si yo camino en la santidad, si yo camino al costado del Señor como Enoc, ¿sí?, que se puso de acuerdo con Dios a caminar, si hago la voluntad de Dios, si soy obediente, ¿sí?, como el pueblo de Dios, como Israel tenía que ser obediente a la ley,
Si yo soy obediente al Señor, ¿sí? Ahí sí puedo decir, bueno, pertenezco a la iglesia del Señor, pertenezco a la santidad, al cuerpo del Señor. Entonces, si yo me examino a mí mismo y digo, Estoy bien. estoy ahí, tengo algunas cositas todavía en el mundo, tengo unos inquilinos por allá, tengo un par de cosas todavía que no sé si dejarlas, porque la verdad me hacen bien. Y yo diría que somos tibios de corazón. Mateo 12:45. ¿Sí? Como en Apocalipsis, que habla de la iglesia de la Odisea. Por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré en mi boca. Porque es un miserable, pobre. El Señor mismo le da el diagnóstico. ¿Sí? ¿Cómo está? Enfermo. ¿Cómo estaba enferma esa iglesia? ¿Sí? Porque tenían todas las cosas, eran ricos, adinerados, y no les faltaba nada, ni siquiera a Dios le hacía falta. Se parece, ¿no? Entonces, como no le hacía falta a Dios, tenían todo lo que tenían, pero eran unos pobres miserables. El Señor mismo le da el diagnóstico, ¿sí? Si vamos al médico, estamos enfermos, vamos al médico, le pedimos al médico que nos dé el diagnóstico, a ver cómo estamos. ¿Sí? Ahora, si le creemos o no le creemos al médico de lo que tenemos, ya es cosa nuestra. ¿Sí? Pero el médico tiene la obligación de decirte, bueno, tenés tal cosa. Ahora, si no le crees, ya estás en problema, porque vas a morir de lo que el médico te dijo. Si no haces el tratamiento correcto, te puedes llegar a morir de lo que el médico te dijo. ¿Tenés cáncer? No, yo no tengo cáncer. Y a los 3 meses se murió de cáncer, porque no quiso hacer el tratamiento que el médico le había prescrito. ¿Sí? Ahora, si le hace caso al médico, puede salvarse. Jesucristo mismo le dio, digamos, le dio el diagnóstico de enfermedad a la iglesia, ¿sí? A la Odisea, pero también le dio la cura. ¿Sí? Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿sí? Que te vistas de vestiduras blancas para que no se vea tu desnudez. La desnudez está, pero vestite. ¿Se entiende? Para que no seas avergonzado, que no se muestre cómo estás. Vestite ropas blancas y tiene que ver con la santidad, con la consagración a Dios. No hay ropas más blancas que la que te puede dar el Señor. ¿Sí? Entonces, si yo opto por buscar al Señor y vivir una vida consagrada, la desnudez de mi vida va a ser cubierta. No descubierta, va a ser cubierta por la santidad que el Señor me da. Che, qué buen testimonio tiene aquel. Nunca una falta, nunca nada se lo dio. Che, la verdad que te felicito, una vida consagrada del Señor. De dolor, de sufrimiento, muchas veces, de lo que sea, pero se consagró al Señor. Entonces podemos ver un testimonio claro. ¿Sí? Entonces, eso habla de una vestidura blanca, una vida consagrada. Amén. No sé qué hora es, ¿no? Y 50. Bueno, vamos a dejar acá si ya terminamos. Hay una... espere, le doy un tip que a mí me llama mucho la atención. El Señor, Moisés habla mucho de Israel, acuérdate, ¿sí? Acuérdate, trae a memoria, ¿sí? De dónde vienes y demás. Pero en Deuteronomio 6:4, a ver si lo podemos buscar. 6:4. Por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. ¿Y más? ¿Solo eso? Solo eso. Permiso, ¿eh? Hay una palabra en el hebreo que a mí me ha quedado grabada. ¿La puedo decir? Dale. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Shema. Shema. Oye. ¿Sí? Oye. Shema. Eso me quedó grabado. ¿Sí? Cuando el Señor te habla, ¿sí? Te está diciendo Shema, oye. ¿Sí? Jesús decía, de cierto os digo. Cuando el Señor decía eso,
es porque algo importante te iba a decir. ¿Sí? Y hoy el Señor en estos tiempos está diciendo Shema, Shema, oye, oye iglesia. Entonces lo que el Señor nos manda en estos tiempos es oír. Amén. Amén. Vamos a orar si terminamos.